hoy es domingo, día del Señor. Y qué bueno estar atentos para escuchar la palabra de Dios, permitir que Él nos dirija su palabra y que nos ayude a llevarlo en nuestro corazón para poder compartirlo con alegría en la casa, en el barrio, donde quiera que nos encontremos. Y podemos pensar, pero si estamos ahora encerraditos en casa, pues aunque estemos encerrados en casa, podemos compartir la palabra de Dios enviándole este video a través de las redes a otras personas. Podemos compartir la palabra de Dios a través de una llamada telefónica, compartir la palabra de Dios a través de nuestra oración por quienes sabemos que la necesitan y están esperando que nosotros también les tengamos en cuenta en la oración que diariamente le elevamos a Dios nuestro Padre. El Evangelio de hoy nos dice así: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. ¡Qué texto tan hermoso! Aquí en la Biblia lleva por título Confesión de Pedro. Confesión de Pedro que también nos invita a nosotros a estar atentos para confesar nuestra fe en Cristo el Señor y decirle con claridad a todo el mundo: Jesucristo es Dios. Con esta pregunta: ¿quién dices que soy yo? Jesús mismo pide a sus discípulos que tomen partido por Él o contra Él. Es hora de que jueguen con el legalismo de los fariseos encerrados en su hostilidad y también con el entusiasmo de las multitudes que sueñan, como nosotros hoy, con un nuevo reino de justicia, de amor y de paz. En tiempo de Jesús la gente vivía momentos muy difíciles de mucha opresión, no solamente a nivel interno de su nación, sino de las naciones vecinas. Hoy nosotros también atravesamos momentos difíciles y vemos tantas dificultades que esperamos no nos dejemos desesperar por ellas. Cuando los otros discípulos han respondido al interrogante de Jesús, Pedro declara su fe en Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Cuando Pedro reconoce ante todos que Jesús es el enviado de Dios Padre, no solo se inspira en un impulso espontáneo, animado por la carne y la sangre, impulsos humanos, sino que está inspirado por el Padre. Jesús confirma esta benevolencia de Dios hacia Pedro, estableciéndolo como el fundamento de la nueva comunidad de creyentes que Él reunió. Acordémonos que Dios llamó a Abraham, y con Abraham comenzó el Señor a construir un pueblo que fuese modelo para todos los pueblos de la tierra. Y luego ese pueblo se va organizando en torno a Jacob, 12 tribus. Ahora el Señor Jesús, Dios entre nosotros,
también va reuniendo al nuevo pueblo de Dios, ya no un pueblo formado por 12 tribus, sino un pueblo que debe abarcar y abarca hoy a todo el mundo. Por eso el Señor Jesús aquel día le dice a Pedro, según lo consta en el texto del Evangelio de hoy, pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. Estamos en momentos muy complicados, y a través de los distintos medios, ¿cuánto estamos leyendo en estos días? Que estamos pasando por el momento en que se da el último papa. Pues no comamos carreta. Si la iglesia es asunto de Dios, la iglesia perdurará porque Dios es eterno. Si es asunto de hombres, pero la historia nos ha demostrado que la iglesia definitivamente es asunto directamente de Dios. Definitivamente triunfará sobre la muerte y el mal de los que el inframundo, siniestra residencia de los muertos en el pensamiento antiguo, es lugar y símbolo. En la nueva asamblea de Dios, a Pedro se le confía una tarea muy especial, en el nombre del Señor. En el nombre y con el poder del Señor Jesús, él recibe una tarea muy particular. Ser la piedra con la cual se inicia la construcción de la iglesia. Y con los discípulos de quien es intérprete está designado para enseñar y juzgar, como indican las imágenes de las llaves y la expresión atar y desatar. El versículo 19 que acabamos de escuchar nos lo dice con claridad. El Señor Jesús le dice a Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro y él, corresponsablemente con los discípulos, ha recibido la llave que el Señor le entrega. Y entonces él actúa en el nombre y con el poder del Señor Jesús. Qué grande y profundo es el texto que nos presenta la liturgia de hoy. A partir de él podemos responder sin temor a equivocarnos a una pregunta muy actual, a una pregunta que siempre nos hacemos y que muchísima gente se hace. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Y esta pregunta hoy es muy actual porque cerca de nosotros vemos muchísimas personas que dicen tenemos iglesia, vamos a nuestra iglesia. Pero, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? La respuesta concreta tiene varios puntos. 1. El Evangelio de hoy. San Mateo capítulo 16 versículos 13 a 20. Que tiene sus paralelos en San Marcos capítulo 8 versículos 27 y los que siguen, San Lucas capítulo 9 versículo 18 y siguientes, pero también Juan en el capítulo 6 versículos 67 y siguientes. El Evangelio nos muestra claramente que la iglesia fue fundamentada personalmente por Cristo mismo. Cristo es el fundador de la iglesia. Por lo tanto, si nos hablan de una iglesia que no ha sido fundada directamente por el Señor Jesús, podemos estar en lugar equivocado. Segundo, la iglesia debe tener la misma edad de Cristo, 2020 años, es decir, una experiencia de vida histórica de 20 siglos. Y comenzando el siglo XXI. Si la iglesia no tiene la edad de Cristo, difícilmente podemos decir es la iglesia realmente de Cristo. Tercer puntico, la iglesia debe tener un único jefe en la tierra que es el sucesor de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Hoy el sucesor de Pedro es el Papa Francisco. Desde el momento de Pedro hasta hoy sucesivamente han venido uno y otro. Una vez que el Papa Francisco termine su peregrinaje entre nosotros porque el Señor Dios lo llama al cielo, estemos totalmente seguros que entonces Dios nos dará un nuevo pastor, sucesor de San Pedro, un nuevo Papa. Cuarto puntico. La Iglesia debe amar y enseñar la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, iluminada por la tradición y las enseñanzas de la misma Iglesia. San Pedro en su primera carta ya nos lo dice con mucha claridad. La Sagrada Escritura no es un texto de libre interpretación, porque fue escrita así por hombres, pero bajo la iluminación directa del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Sagrada Escritura, para ser el texto que nos va orientando, si yo tomo la Escritura para leerla, lo primero tengo que leerla con la oración. Debo orar, porque la Sagrada Escritura es un texto sagrado en la que está presente la intervención de Dios. Pero también debo leer la Sagrada Escritura preguntando, y le tengo que preguntar en primer lugar a la tradición de la Iglesia, que tiene 20 siglos de experiencia experiencial. Le tengo que preguntar a ciencias auxiliares como la antropología, la lingüística, la historia. Preguntar porque el texto sagrado fue escrito también por hombres bajo la inspiración directa del Espíritu Santo. Inspiración directa del Espíritu Santo. La Iglesia entonces ama la Sagrada Escritura, lleva la Sagrada Escritura, y nosotros en la Iglesia leemos la Sagrada Escritura completa a lo largo de 3 años. En la liturgia nosotros vamos leyendo la Sagrada Escritura a lo largo de 3 años, por eso los domingos vemos que hablamos de ciclo A, ciclo B, ciclo C. En este año 2020 estamos en el ciclo A. Leemos la tercera parte de la Sagrada Escritura. El próximo año tendremos el ciclo B, leemos la segunda, tercera parte, y el año siguiente, el ciclo C, leemos la tercera parte. En 3 años leemos en la liturgia toda la Sagrada Escritura. Como quien dice, si tú vas a la Eucaristía el día domingo, a lo largo de 3 años ya puedes decir, he leído la Sagrada Escritura, he orado con la Sagrada Escritura, he celebrado la presencia de Dios acompañado de la Sagrada Escritura, de toda la Sagrada Escritura. Quinto puntico. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es lo que confesamos nosotros en el credo. Decimos, creemos que la Iglesia es una. Y la Iglesia es una porque Dios es uno y único. La Iglesia es una porque Jesús fundamentó una Iglesia. Por eso le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi. No dijo mis en plural, Jesús lo dijo en singular. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia es una porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue uno y único. La iglesia es una porque Dios es uno y único. La iglesia es santa porque Dios es santo, aunque nosotros los hijos e hijas de Dios no seamos santos y fallemos con frecuencia, pero la iglesia es santa porque Dios es santo y Él nos invita a buscar permanentemente recorrer el camino de la santificación. Por eso nos lo dice con claridad, sean santos como mi Padre es santo. La iglesia es católica. Es decir, es universal. Universal.
abierta a todos. Lo que dice el Papa, la Iglesia está de puertas abiertas y está permanentemente en salida. La Iglesia es universal. El Señor dijo a los apóstoles: vayan por todo el mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19. Vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado. Y hoy la Iglesia está presente en todo el mundo, aunque en muchos lugares está siendo perseguida. Estamos en tantos lugares del mundo como si estuviésemos al comienzo, reuniéndonos para celebrar los sacramentos en las catacumbas. Y ahora en este tiempo de pandemia, peor que en ese tiempo, porque no se nos permite reunirnos para celebrar la Eucaristía, los sacramentos. Debemos estar atentos para que no se nos pulverice la fe en favor de la salud mundial. Es necesario abrir los ojos, porque todo lo que sea la confesión de la fe en Cristo, Dios con nosotros, siempre será perseguido y con muchos intentos de apabullarla. La Iglesia es católica, universal y apostólica. Apostólica quiere decir fundada sobre el cimiento de los 12 apóstoles. Sexto puntico. La Iglesia debe tener una sola fe, porque Dios es uno y único. Un solo bautismo, un solo Señor Dios y Padre de todos, como lo enseña San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 versículos 1 a 6. Séptimo punto. Los primeros fieles de la Iglesia fueron los apóstoles, la Santísima Virgen María y los discípulos de Jesús, ese grupo de hombres y mujeres que estuvieron con él, que lo vieron y lo escucharon. Así lo encontramos, por ejemplo, en San Juan capítulo 19, versículos 26. Octavo puntico. La Iglesia conserva y vive y celebra 7 sacramentos. El Señor le dijo a los discípulos: a quienes crean, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, bautícenlos. San Mateo capítulo 28, versículos 19-20. El Señor Jesús le dio la potestad a los discípulos de perdonar los pecados. Lo acabamos de leer: todo lo que perdonen en la tierra quedará perdonado en el cielo. Sacramento de la reconciliación. Sacramento de la Eucaristía en la última cena. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Sacramento de la confirmación, libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles iban imponiendo las manos, pidiendo la presencia del Espíritu Santo en aquellas personas que aceptaban definitivamente al Señor en su vida y que ya habían sido bautizados. Sacramento del matrimonio desde la primera página de la Biblia. Y el Señor Jesús lo confirma también: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El orden sacerdotal. El Señor le dice a los apóstoles: hagan esto en memoria mía, y se los dice allá en la última cena. Y luego los apóstoles, nos dice San Lucas en el libro de los Hechos, van imponiendo las manos en la medida en que organizan comunidades y van designando personas que se encarguen de la dirección de esa comunidad. Y unción de los enfermos, lo encontramos en la carta de Santiago. Si hay algún enfermo en la casa, nos dice el apóstol, llamen al presbítero para que ore con el enfermo y por el enfermo junto con la familia, para que le unja con el óleo santo. 7 sacramentos, son 7 momentos extraordinarios con los cuales no solamente celebramos la presencia de Dios en nuestra vida, sino que estamos confesando nuestra fe, diciéndole al mundo: es necesario alimentarnos en todos los momentos de nuestra vida, alimentarnos de Dios mismo, que se hace realmente presente, vivo y actuante en los 7 sacramentos.
Noveno puntico. La Iglesia de Jesucristo venera como madre a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. La veneramos, no la adoramos. María no es Dios. María es nuestra madre, la amamos profundamente. Mal haría yo si digo, amo al Señor Jesucristo y estoy dispuesto a entregar mi vida por Él, pero eso sí, no quiero saber nada de María. No. Si yo amo a Cristo el Señor, amo también a la mamá de quien es el centro de mi vida, María. Si yo amo a Cristo Rey, pues amo a María, que es nuestra reina. Estamos en un momento crucial del Evangelio. Aquí está la Iglesia fundada en la profesión de fe en Cristo hecha por Pedro, primera piedra de la Iglesia. La fe católica lee en estos textos de la Escritura el primado de Pedro y la necesidad de que sea perpetuado en la Iglesia. Primado que está acompañado de corresponsabilidad. Pedro y los apóstoles es de la primera comunidad y hoy el Papa Francisco en corresponsabilidad con los más de 8.000 obispos que pastorean el pueblo de Dios peregrino en todo el mundo, y junto con ellos cientos de miles de sacerdotes, de diáconos, de fieles laicos, hombres y mujeres, que animados por el Espíritu Santo proclaman a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, la palabra de Dios, haciendo posible que el reino de Dios se vaya construyendo día a día, que sea una realidad presente en todo el mundo. Reino de Dios, una realidad llamada a superar el reinado del mal. El reinado del mal que se quiere imponer en todos los rincones, motivado por intereses económicos, políticos, militares, científicos, y todo esto que se va promulgando a través de los distintos medios, de las redes sociales. En estos días de pandemia, cuánta cantidad de películas, inclusive de juguetes, de ideas falsas, invitando ya desde la temprana edad al ser humano a desubicarse totalmente en su identidad de persona, a desubicarse en sus relaciones con el otro, a desubicarse en sus relaciones con Dios. Frente a este inmenso peligro tenemos que decir con fortaleza, ¡viva Cristo Rey! Y si lo decimos, entonces pongámonos en manos de Cristo nuestro Señor, de Cristo nuestro Rey, y hagamos el esfuerzo de hacer lo que Él nos propone. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan en este día a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.